El aire parecía vibrar debido a la intensidad de las luces del estudio. Con un zumbido corto se iluminó el letrero de color rojo que está sobre la cámara principal, en directo. El murmullo de la gente se fue apagando, como una ola que se va alejando. En el corazón del set, 2 sillas de cuero negro se ubicaban una frente a la otra, distanciadas por una mesa de vidrio en la que relucían 2 vasos de agua sin tocar. El programa se llamaba Diálogo en América, aunque todos eran conscientes de que esa noche no habría diálogo, sino confrontación. La conductora, con una sonrisa contenida y un auricular que apenas sobresalía entre su pelo, proclamó con voz firme: una reunión que América Latina no olvidará, esta noche y en exclusiva. El exmandatario de Colombia, Andrés Pastrana Arango, y el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele. Aplausos. Sin embargo, no eran naturales. Sonaban como aplausos de expectativa, de esos que se escuchan antes de la llegada de una tormenta. Las cámaras se movieron de manera pausada, tratando de encontrar la cara de cada uno. Con su habitual elegancia gris, Pastrana lucía la corbata azul marino y el traje perfectamente planchado. Tenía una sonrisa ensayada. Su actitud era la de alguien que ha participado en 1000 discusiones y considera que sabe cómo concluyen. Por otro lado, Bukele se vestía de manera sencilla. Chaqueta de color oscuro, sin corbata y con una mirada directa. Había venido sin tener a la vista asesores, ni con documentos en sus manos, únicamente con una calma que contrastaba con la tensión en el entorno. Cuando la presentadora se sentó al costado y pronunció: «Gracias por estar aquí, expresidente Pastrana, presidente Bukele. Vamos directamente al asunto». No se hicieron introducciones ni se interrumpió. Un productor desde el control técnico indicó con la mano: «Adelante», mientras bajaba el volumen de la música de fondo. Pastrana fue el primero en hablar, con un tono diplomático, casi paternal. «Lo que nuestra región requiere», dijo, «es institucionalidad, no discursos incendiarios. Los gobiernos deben honrar los procesos y no omitirlos bajo el pretexto de ser eficientes». Bukele lo escuchaba con los dedos entrelazados, enfocado en la mesa de vidrio. «Presidente Bukele», prosiguió Pastrana, «su modelo puede parecer atractivo a corto plazo, sin embargo erosiona la democracia, y no puede haber justicia ni avances sin democracia». Las cámaras se centraron en Bukele. No habló enseguida. El silencio se hizo tan pesado que el director de piso, nervioso, miró hacia arriba y se preguntó si debía dar una pausa. Sin embargo, Bukele habló y la pausa pasó a ser historia. «¿Está al tanto de lo que sucede, presidente Pastrana?», preguntó sin elevar el tono de voz. «Que ustedes se refieran a los mismos procedimientos que han estado obstaculizando durante décadas que las personas vivan con dignidad como institucionalidad». Se oyó un murmullo, una combinación de asombro y aprobación. Pastrana levantó las cejas. «Lo que usted denomina dignidad, presidente, otros lo considerarían populismo». Bukele esbozó una sonrisa. «El populismo consiste en prometer avances mientras se firman acuerdos que favorecen a los mismos de siempre. El populismo consiste en decir, ten paciencia cuando la gente tiene hambre». Solo se volvió hacia la cámara 3, que tenía el enfoque cerrado de su cara. «¿O no, América Latina?», preguntó directamente a la audiencia. «¿Cuántas veces les han solicitado que sean pacientes mientras las escuelas se desmoronan?». El público reaccionó con un murmullo de asentimiento. Los mensajes se incrementaban en el chat en vivo del programa que estaba frente a la presentadora en un monitor de tamaño pequeño. Finalmente alguien lo dice: «Team Bukele, es verdad». Pastrana sonrió, con incomodidad. «Presidente, no estamos en campaña. Esto no es un espacio público, ni una cena diplomática», respondió Bukele de manera brusca. «Estamos en un estudio con cámaras, y puede que usted trate de sonar como un manual de protocolo. Sin embargo, la gente afuera no está escuchando su tono, sino su distancia». La presentadora participó con voz suave. «Tal vez podríamos enfocarnos en el asunto de la corrupción a nivel regional». Pero ya nadie le prestaba atención. Pastrana se cruzó las piernas y acomodó el micrófono que tenía en la solapa. «Observe, joven presidente, que aprecio su entusiasmo. Sin embargo, existen maneras de realizar las cosas. Las instituciones sólidas, no las frases virales, son las que provocan cambios en la política». Bukele se adelantó. «No se puede fortalecer una institución desatendiendo a la gente. Cuando sirven, se fortalecen. Y cuando no son útiles, es necesario modificarlas, no venerarlas». El público aplaudía. No todos, pero sí los suficientes para llenar el aire.
La presentadora, asombrada, trató de retomar el control. Silencio en el estudio, por favor. Bukele tomó el vaso de agua, lo movió con las manos y después no lo bebió. Usted gobernó un país con una de las disparidades más grandes del continente, le dijo a Pastrana. ¿Y ahora me viene a hablar de estabilidad? La cámara principal acercó lentamente el rostro de Pastrana. No contestó de inmediato. El liderazgo no es simplemente un acto de desafiar por desafiar, afirmó al final. Es cuestión de respetar los límites. ¿Límites?, repitió Bukele. Las fronteras que establecieron para protegerse entre sí. Se produjo un silencio. Después, Bukele volvió a enfocar su mirada en la cámara. Yo tengo respeto por las instituciones, pero mayor respeto a un niño que estudia sin libros, a una madre que trabaja sin recibir una remuneración justa y a un profesor que enseña sin contar con los recursos necesarios. Si eso representa un problema para el sistema, entonces el problema lo tiene el sistema y no yo. La presentadora le hizo un gesto al productor. ¿Corte? Sin embargo, él sacudió la cabeza. La audiencia en línea había crecido un 300%. Era un oro puro para la televisión. Pastrana elevó el tono en su voz por primera vez. No está en posición de venir aquí a dar lecciones de moral mientras usted mismo se enfrenta a cuestionamientos internacionales. Bukele lo observó sin parpadear. Prefiero mis interrogantes a su silencio. El público lanzó un grito en conjunto. El aire era cortante y la tensión, evidente. La conductora trató de apaciguar las tensiones. Damas y caballeros, este programa tiene como objetivo la comprensión. No sirve la comprensión sin honestidad, interrumpió Bukele. Y la sinceridad duele. Las luces se veían más brillantes. Un asistente murmuró desde la cabina de control. No lo corten, esto se está volviendo algo histórico. Pastrana inhaló profundamente. Usted, joven, todavía no comprende el costo de las palabras. Bukele sonrió y respondió tranquilamente. Y usted olvidó su valor. Una calma eléctrica atravesó el estudio. Una mujer de edad avanzada en la fila del público se llevó la mano al pecho como si algo se hubiera movido en su interior. Bukele fue el objetivo de la cámara 2. No estoy aquí para ganar un debate, dijo. Vine a decir algo que todos piensan, pero muy pocos se animan a decirle a alguien como usted. ¿Y qué es eso?, inquirió Pastrana con ironía. Que su generación gestionó el poder como si fuera un legado, y nosotros lo recibimos vacío. Los aplausos estallaron. La conductora tuvo que ponerse de pie y pedir orden. Silencio, por favor, si no, tendremos que interrumpir la grabación. Bukele volvió a mirar a la cámara. No lo apagan. Que las personas presten atención. Era un golpe directo. En el monitor de control, los hashtags comenzaron a proliferar. No lo corten, verdad en vivo y Bukele es Pastrana. El director del programa se llevó la mano a la frente. Era consciente de que estaba observando algo que sobrepasaba cualquier calificación. Pastrana se echó con los brazos cruzados. ¿Y usted piensa que un discurso por televisión puede transformar el continente? No, contestó Bukele. Pero estoy consciente de que muchos de los que me ven esta noche se despertarán mañana con una pregunta diferente. Y eso es lo que se necesita para comenzar. El público se quedó en silencio, como si tuviera miedo de interrumpir el momento. Bukele prosiguió. No me asusta molestar, porque los cómodos no modifican nada. La presentadora, nerviosa, trató de sonreír. ¿Piensa entonces, presidente Bukele, que el conflicto es indispensable para avanzar? A mi modo de ver, el silencio es más grave que la disputa. Y aquí, por años, nos enseñaron a permanecer callados por respeto. Pero el respeto que no tiene verdad es complicidad. Las cámaras registraron el rostro de Pastrana, que se mostraba tenso. Estás cruzando un límite, dijo. Era necesario que alguien lo hiciera, respondió Bukele. El productor desde el fondo del estudio hizo un gesto, 5 minutos para terminar. Pero nadie estaba dispuesto a cerrar. El público permanecía inmóvil. Bukele dirigió una última mirada a Pastrana. ¿Conoce la diferencia entre usted y yo? Ilústrame, replicó el expresidente con sarcasmo. Usted ha aprendido a hablar sin decir nada. Aprendí a decirlo pese a que no quieran oírlo. El público se levantó. Algunos aplaudían, mientras que otros grababan con sus teléfonos a pesar de que estaba prohibido. La conductora alzó la voz. Por favor, conserven la calma. Pastrana se puso de pie también, notoriamente disgustado. Este espectáculo no es un tribunal, declaró. No, contestó Bukele, pero las personas nos están juzgando de todas formas. Y luego sucedió algo que nadie había previsto. La cámara 4, que enfocaba al público,
Registró a un hombre que se levantó y exclamó en voz alta: «Por fin alguien dice lo que pensamos. Déjenlo hablar». El aplauso se transformó en un estruendo. La producción no pudo controlar el sonido, los micrófonos se saturaron y el eco invadió el estudio. Bukele no sonreía, simplemente miraba. Dijo: «Miré hacia la cámara central una última vez. Si molesta es porque toca algo auténtico. Y aunque cause dolor, lo que es real es lo único capaz de transformar las cosas». La presentadora respiró con profundidad. «Hagamos una pausa», dijo con voz temblorosa. Sin embargo, en verdad, nadie respiraba como antes. El letrero que dice «en vivo» continuaba encendido. Nadie lo había desconectado. Finalmente, el cartel de «en vivo» se apagó. El estudio se sumió en una penumbra azul, con el murmullo eléctrico de las cámaras todavía funcionando. Unos integrantes del equipo técnico se desplazaban rápidamente, inspeccionando las pantallas y desconectando los cables. Otros simplemente observaban en silencio, sabiendo que algo irreversible había sucedido ante sus ojos. Pastrana seguía de pie al lado de su silla. Con un movimiento abrupto se había despojado del micrófono de solapa y lo sostenía en la mano como si pesara mucho. «Esto fue una emboscada», dijo mientras miraba a la presentadora. Ella no contestó, solo miró hacia sus tarjetas, que ahora se veían inútiles. Bukele continuaba sentado. «Relájate». Un asistente se aproximó para ofrecerle agua, pero él la rechazó moviendo la cabeza. «Ya no estamos al aire, ¿no?», cuestionó. «No, señor presidente, estamos en pausa», contestó el productor con voz temblona. Bukele estuvo de acuerdo. «Entonces, al fin podemos respirar». Pastrana se rió con sequedad. «Sí, respirar. Pero le prometo que el aire está en llamas afuera». Se oyó una voz desde la cabina de control. «Estamos alcanzando picos de audiencia sin precedentes». Tema del momento en 8 naciones. El equipo se vio entre la incomodidad moral y el entusiasmo técnico. La presentadora, que trataba de recomponerse, se puso de pie lentamente. «Señores, en unos minutos volvemos al aire para el cierre. Por favor, es necesario que mantengamos el tono profesional». Pastrana la interrumpió con un tono grave. No haber permitido este circo sería una muestra de profesionalidad. Bukele alzó la mirada. «Lo que le incomoda no es el circo. Lo que pasa es que el público ya no aplaude a los mismos payasos». Un silencio helado invadió el set. Algunos técnicos se intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros reprimieron sonrisas sutiles. El productor se aproximó al núcleo del estudio. «Por favor, caballeros, tranquilidad. Estamos cerca de regresar. Es necesario preservar la imagen institucional del programa». Bukele se volvió hacia él con tranquilidad. «¿Institucional?», volvió a decir. ¿Se da cuenta de que esa palabra ha cambiado su significado? No hubo respuesta del productor. Pastrana volvió a hablar, con voz más baja pero incisiva. «Usted piensa que está obteniendo algo con esta actitud. Sin embargo, el poder real continúa donde siempre cuando las cámaras se apagan». Bukele lo miró con tranquilidad perturbadora, sin enfadarse. Eso es lo que todos pensaban, hasta que la gente empezó a depender de lo que ve y siente para ejercer el verdadero poder. Y eso, señor presidente, ya no está bajo el control de nadie. La presentadora participó con un tono conciliador. «Por favor, continuemos con respeto. La audiencia aguarda una conclusión». Bukele tranquilo asintió. «Estoy preparado». Pastrana no contestó. Ajustó solamente el saco y tomó una respiración profunda. El cartel se encendió de nuevo, en directo. La música del programa sonó de nuevo, pero en esta ocasión sonaba un poco forzada, casi incómoda. La presentadora sonrió al teleprompter. «Diálogo en América ha vuelto. Indudablemente ha sido una noche intensa». Pastrana y Bukele la miraban en silencio. «Para terminar», prosiguió ella, «me gustaría que ambos dejaran un mensaje final para el público latinoamericano. Un mensaje de esperanza y unidad». Pastrana fue el primero en hablar, mirando a la cámara como si estuviera dictando una sentencia. «La estabilidad es necesaria para América Latina. Y la estabilidad solo se logra si se respeta a las instituciones. La historia no se forja con impulsos, sino con madurez». Su voz era grave, sólida, con el tono preciso que había empleado en centenares de cumbres internacionales. Cuando concluyó, dirigió la vista hacia abajo. La presentadora se volvió hacia Bukele. «Presidente Bukele, su mensaje de cierre». Bukele respiró. Miró a la cámara como si estuviera mirando a millones de ojos ocultos. «No hablaré de unidad si eso implica permanecer en silencio, ni de esperanza si solo sirve para esperar sin fin». Se detuvo. Su voz no aumentaba de tono, pero abarcaba todo el estudio.
Nos dijeron que éramos el futuro, pero nos entregaron un pasado reciclado. Nos prometieron democracia, pero nos vendieron un trámite. No deseo una región sumisa, sino una región alerta. El público, contenido, estalló en un aplauso espontáneo. Sin saber si debía interrumpir, la presentadora vaciló. Bukele prosiguió. Y si eso incomoda a los de antes, es porque ya no pueden hablar por los actuales. No con desdén, sino con una extraña compasión, miró a Pastrana. Usted tuvo su tiempo. Nosotros contamos con el nuestro. Y esta vez no lo vamos a dejar pasar. El aplauso fue ensordecedor. La ovación cubrió todo cuando la presentadora intentó concluir el programa. Las cámaras se sacudían debido a la vibración del sonido. Los monitores en la cabina indicaban cifras increíbles, millones de espectadores conectados. La transmisión tenía que concluir en ese punto. Sin embargo, el director decidió mantenerla durante algunos segundos más. Fue en ese momento que Pastrana se puso de pie y con un sentido de dignidad herido le extendió la mano a Bukele. Todos se sorprendieron con el gesto. Bukele lo observó. El estudio entero, por un instante eterno, contuvo la respiración. Por último, Bukele se puso de pie y le dio la mano. El público se levantó. La ovación política se transformó en un aplauso que era un reconocimiento a lo simbólico y a lo que estaba ocurriendo. La presentadora pronunció la última frase con voz temblorosa. Tal vez el diálogo no comienza siempre con acuerdos, sino con verdades. Te agradecemos que estés con nosotros. La música de cierre empezó a tocarse. Pero incluso tras apagarse las cámaras, nadie se desplazó. El público, los asistentes y los técnicos estaban conscientes de que habían sido testigos de algo que se iría del estudio y viajaría por todo el continente. Poco después, un joven camarógrafo se acercó a Bukele mientras desarmaban los micrófonos. «Presidente, ¿me permite decirle algo?» Bukele estuvo de acuerdo. «No sé si estoy de acuerdo con todo lo que dijo», declaró el joven, «pero hacía tiempo que no veía a nadie hablar sin temor». Bukele le golpeó el hombro. Entonces valió la pena. Pastrana dialogaba con un asesor del otro lado del set. Su expresión no dejaba entrever nada. Cuando pasó por última vez al lado de Bukele, se detuvo un momento. «Quizás», dijo en voz baja, «lo que la historia necesita no es respeto, sino memoria». Bukele esbozó una sonrisa. Y acción. Se despidieron sin decir nada más. Fuera del estudio, en los pasillos donde la luz blanca iluminaba, los teléfonos vibraban continuamente. Los encabezados ya se estaban difundiendo. El enfrentamiento del siglo en la televisión de Latinoamérica. En vivo, Bukele reta a Pastrana, el momento que dividió en dos partes el discurso político a nivel regional. Sin embargo, aún quedaba algo suspendido en el set vacío. Los dos vasos de agua permanecían intactos sobre la mesa de vidrio, que seguía allí. Las luces se apagaban una por una. Una cámara, que había sido olvidada, continuaba grabando. Su luz roja parpadeaba. En su encuadre final, se podía observar el reflejo de los dos asientos vacíos, uno frente al otro, como si estuvieran aguardando el siguiente capítulo de una historia que había cambiado para siempre.